he sido bautizado y conoce al Señor, busque y reciba el bautismo del Espíritu Santo, para que entonces ya esa casa no está vacía, está llena, habitada por el ser más sublime, la presencia del Señor. Una alabanza a Él. Amén. Entonces el bautismo del Espíritu Santo tiene muchas implicaciones. Amén. Tiene muchas implicaciones porque también se define como el sello del Señor, el sello del Espíritu Santo, símbolo de autenticidad, que tú eres un cristiano original, auténtico, un verdadero hijo de Dios confirmado por Dios. Amén. Entonces, eso lo hace. Segundo, también el bautismo del Espíritu Santo hace referencia a la unción. Vosotros tenéis la unción del Santo, a que todos aquí hemos sido ungidos. Amén. Y tenemos la facultad, amén, de haber sido enseñados por Dios y que somos enseñados por Dios. Amén. También el bautismo del Espíritu Santo hace referencia a unas arras que son un anticipo de los bienes celestiales. Anticipo de bienes celestiales, porque lo que se recibe allí es algo que viene de lo alto. Amén, amén. Amén. Esto con el bautismo del Espíritu Santo como tal, pero a partir de ahí, de eso tan glorioso y sublime, vienen otras cosas que enriquecen la vida del ser humano. Y entonces, como eso que viene, entonces es el fruto del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo entonces produce un fruto. Ese fruto son 9 virtudes, amén, que harán al cristiano mejor cristiano integralmente. Esas 9 virtudes son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Que contra tales cosas no hay ley. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? 3 de esas virtudes es para mejorar nuestra relación con Dios. Amén. Amor, gozo y paz. 3 en la relación con nuestro prójimo. Amén. Paciencia, benignidad y bondad. Y 3 para que nosotros podamos ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Fe, mansedumbre y templanza. Amén. Igualmente, al ser bautizado con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo produce un fruto, también el Espíritu Santo reparte dones. Entonces hablamos de los dones del Espíritu Santo, que son ¿cuántos? También 9. Amén. Divididos en 3 grupitos. Amén. ¿Cuáles son los 3 grupitos? A ver, ayuden a ver. No, los 3 grupos. Expresión, conocimiento y poder. Dones de expresión para hablar. Dones de conocimiento para saber. Y dones de poder para actuar. Muy bien. Esos son los 3 grupos. Entonces tenemos dentro de los dones de expresión para hablar, don de lenguas, don de interpretación de lenguas y profecía. Amén. Para hablar. Dones de sabiduría o de conocimiento para saber. Entonces dentro de eso tenemos a ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritus. Correcto. Y dones de poder para actuar. ¿Cuáles? Fe, don de milagros y dones de sanidad. Muy bien, excelente. Amén. Pasaron la prueba, hermanos. Entonces, hablamos de ese tipo de dones que el Señor reparte y que están en la iglesia. Amén. Y que aparecen de acuerdo a una necesidad, a la necesidad que haya dentro de la iglesia. Amén.
Pero adicionalmente a esto, entonces el Señor, en la formación del cristiano, en la formación de todos nosotros, nos sigue dando regalos. Y dentro de esos regalos, entonces tenemos los ministerios, que en cierta manera están tipificados a través de los hombres dones, hombres regalos que Dios ha dado a la iglesia. Amén. Donde, como el texto que leía nuestra hermana en Efesios 4:11 dice, que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La mano de Dios en la formación de su iglesia. Amén. La mano de Dios en la formación de su iglesia, en la perfección de su iglesia. Amén. Entonces ya explicamos todo lo que tiene que ver con los ministerios. Decíamos que cada ministerio va acompañado siempre de dones. Amén. Los dones. Cada pastor, no importa el ministerio, tiene dones. ¿Cuál sería el don que acompañaría al ministerio del apostolado? No, yo los pongo a pensar porque yo no les dije ese. Yo dije, voy a decírselo aquí, a ver. Echen cabeza. De acuerdo a lo que yo les enseñé, ¿cuál cree el don que acompaña al apostolado? No, porque la profecía del profeta. El de maestro. Sabiduría. Un don de los dones ministeriales que decíamos, 3 de expresión, 3 de conocimiento y 3 de poder. Decíamos que al evangelista lo acompañan ¿cuáles? ¿Cuál acompaña al evangelista? Que lo sigue. Milagros y sanidades al evangelista. Al apóstol También porque el Señor mandó sanar a los enfermos. pero el apóstol no está enfocado en ese punto. Conocimiento. Ciencia y fe. ¿Usted cree que no se requiere por lo menos? Y perdonen que lo vaya a colocar aquí de ejemplo, mi papá espiritual, pero lo coloco de ejemplo. Porque ha sido una persona que le he aprendido. Así que yo salí al ministerio, a los poquitos días les digo, aquí tengo otro candidato para la obra. Y digo, lo voy a poner en Nemocón. Y fue y anduvo por el pueblo. Y a los poquitos días digo, este muchacho se va para allá. Y lo llevó allá y para que lo pusiera allá y empezó a sostenerlo. Y yo pregunto, ¿qué motivó o qué vio mi hermano Pedro en el pueblo para poner un obrero allá? Que por fe vio una iglesia. Amén. Y en su corazón tuvo el conocimiento. Aquí se puede levantar una iglesia que alabe y glorifique el nombre del Señor. Y vaya, mire hoy, está Nemocón, está Villapinzón y está Compa. 3 lugares donde no había obra. Y ahí hay un predicador y hay un grupo alabando y glorificando el nombre del Señor. Que allá en Villapinzón nos hayan agarrado piedra un día y les hayan acabado los carros, todos los que fueron allá, todos los que hicieron ese mal lo pagaron con creces. Y allá hay un grupo de redimidos alabando y glorificando el nombre del Señor. Entonces, ¿sí ven? Amén. Al maestro, ¿cuál acompaña? Sabiduría. Amén. Al pastor,
discernimiento de espíritus. Porque yo le decía, es el que puede ver el dolor, la necesidad de los hermanos y sufre con los hermanos y se trasnocha con los hermanos porque lo vive en carne propia. Es el ministerio del pastor. Y el Señor lo tipificó en esa palabra, da la vida por las ovejas. Es el que se queda en el hospital acompañando al enfermo y aguanta frío. Ningún otro ministerio lo va a hacer. Créanme, hermano, no lo va a hacer. No lo va a hacer. El evangelista no va a hacer eso. ¿No? El profeta tampoco, el apóstol menos todavía. Es el pastor. Por eso es importante que los hermanos entendamos la importancia de los ministerios y valore el ministerio y valora lo que Dios le pone, porque cumple una temporada y se va. Hace lo que tiene que hacer en la iglesia y se va. Y vendrá el que Dios quiere para que la iglesia siga formándose. Y si no se aprovecha, entonces no nos formamos bien. Porque cada ministerio tiene su función dentro de la iglesia. Amén. Y hasta aquí pudiéramos decir, aquí estamos todos. Amén. Todos aquí. Porque como yo les dije el domingo pasado, como anticipo de lo que vemos de aquí para adelante, el de aquí para adelante puede ser esto. Un instante. Ni siquiera un abrir y cerrar de ojos. Porque santificación, perfección, arrebatamiento y glorificación es un instante. Así de sencillo. Que son los 3 pasitos que nos faltan. Amén. Pero entonces aquí vamos a hablar de que el Espíritu Santo nos santifica. Amén. Nos santifica. Y en este proceso debemos estar todos, y aquí debemos estar todos seguros y todos con ese mismo anhelo. Por eso yo quisiera que antes de continuar con nuestro tema, mi hermano, por favor, si alguien de pronto sabe el coro y me ayuda, mucho mejor, y si no, pues aquí lo aprendemos. Santifica mi alma, Señor, ahora. ¿Cuántos se lo saben? Bueno, es un coro bien antiguo. Es cierto que los nuevos no lo saben porque a veces como que la música antigua como que a veces se deja de un ladito, pero yo quisiera que todos lo cantáramos en esta hora. Amén. Bueno, aquí está un poquitico ocupado y no voy a desprogramarme aquí para que lo mostremos en pantalla, pero la letra es muy fácil, es muy sencilla. Santifica mi alma, Señor, ahora. Con tu sangre lávame, Señor Jesús. Yo quiero vencer, dame tu poder. Con tu sangre lávame, Señor Jesús. Eso es todo. Amén, muy sencillo. Pero nosotros debemos estar aquí en ese momento y vamos a cantarlo en el nombre del Señor. Coloquémonos de pie por un momento y cantémoslo. Gloria al Señor, y lo vamos a aprender todos. Amén. Santifica mi alma, Señor. Oh
Gloria al Señor. Bien, entonces, hablando de que el Espíritu Santo santifica, pues aquí voy a tocar un aspecto importante que tiene que ver con una de las doctrinas fundamentales de la iglesia, la doctrina de la santificación. Y voy a tocar algunos aspectos para que el creyente sepa diferenciar las cosas. Amén. Porque aquí estamos hablando de que el Espíritu Santo santifica. Así que estamos hablando de algo que viene de Dios, que es diferente a la actitud que debe tener el cristiano hacia Dios. Porque cuando miramos el texto que nos dice en Tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y a propósito, hablando de fornicación, permítame un pequeño tips. Felicitarlos a ustedes, amada Iglesia Santa Rita, porque son fieles a Dios. Amén. Pero ¿cuántos hoy en día se quedaron por allá, por infieles? Guardando fuerzas y guardando la garganta para ponerse a gritar más luego. Porque lamentablemente es un tipo de idolatría que se está metiendo dentro de la iglesia incluso. Porque a veces el creyente aquí no dice ni amén. Pero por allá mirando el partido grita y, mejor dicho, se queda afónico. Que Dios nos guarde cuando para algo que no tiene importancia acabamos la garganta, pero no tiene que ver lo realmente importante, no lo hacemos. No hay que ser tan radical. Bueno, usted puede serlo uno sin dejar de serlo. Pero el Señor sí merece lo mejor. Entonces debemos tener claro cuando dice el texto que la voluntad de Dios es nuestra santificación, es que de aquí hacia Dios debe haber una respuesta. Amén. Debe haber una respuesta. Por eso quiero que tocar aquí el tema de la doctrina de la justificación, porque aquí sencillo sería decir, mira, el Señor te santifica y vamos a hablar de la santificación en el creyente y vamos a hablar de los 3 tipos de santificación en el creyente. No, el Señor ya lo hizo todo. Pero no quiero que usted se meta como esa doctrina por allá de creciendo en desgracia, diciendo, no, yo ya fui a la iglesia y ya el Señor hizo conmigo, así que puedo vivir como se me dé la gana y yo voy a ser salvo. Cuidadito con eso, porque tenemos que estar en el camino de la santificación, en el camino de la perfección. Debemos estar preparados porque el Señor viene a la hora en que menos pensamos. Amén. Resulta claro y es evidente en las Escrituras que santidad significa separación. Amén. Y se emplea ese término con referencia a personas y a cosas que han sido separadas o apartadas para Dios y su servicio. Amén. Y toda esta referencia la tenemos en el Antiguo Testamento. Por eso tenemos mención de Tierra Santa. Cuando el Señor le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. También aparece como santa convocación. Esto es una santa convocación, porque aquí no venimos a mirar un partido de fútbol. Aquí no venimos a mirarnos el uno al otro cómo están, no. Aquí venimos, como decíamos en el cántico, venimos a adorar al Rey. Amén. Y como esto es dedicado a Él, entonces esto es una santa convocación. Amén. Amén. Porque se está haciendo para Dios. Amén. También se habla del santo día de reposo. Porque 6 días el hombre podía trabajar, pero el 7º no. Y entonces podía quedarse en la cama durmiendo. No. No era para quedarse en la cama durmiendo. Era para que se fuera al lugar de reunión a darle gracias a Dios por los 6 días que pudo trabajar. Y como era un día dedicado al Señor, entonces era el santo día de reposo. Amén. ¿Sí está claro? Amén. Gente santa.
Vosotros pues habéis de serme gente santa, le dijo el Señor al pueblo de Israel. Dicho de otra manera, yo los escogí a ustedes para que anden en mis caminos, por tanto ustedes deben ser mi gente santa, gente separada para mí. Y también aparece el término lugar santo. Amén. Entonces ahí tenemos nosotros la referencia al respecto. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo 3:5, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. ¿Por qué un pedazo de tierra particular el Señor dijo que era santa? Pero si usted va hoy, es tierra normal como la otra. Porque él estaba ahí. Exactamente. Porque Él estaba ahí. Eso es lo que marcaba la diferencia. Gloria a Dios. Ahora, ¿quién dijo que esa tierra era santa? ¿Quién lo dijo? Dios. Así que debemos entender que no es una cuestión humana. Amén. No es una cuestión que a mí se me antoje decir, este pedacito es santo. No, hermano, mire, aquí se sube de una manera especial. Amén. ¿Quién lo dijo? Yo. Esto es un lugar igual allá que aquí. ¿Quién dijo que esto era santo? Son inventos de hombres. El que dice que es santo es Dios. Amén. 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 Mire que con nosotros a veces que hemos cometido errores. A veces se le dice esto altar. Y en el tabernáculo de reunión, ¿qué era el altar? ¿Quién se quiere venir con el cuchillo para acá? Un lugar de sacrificio. El lugar del sacrificio. ¿Quieren venir a acabar este humilde cordero? ¿Sí me hago entender? ¿A qué olía el altar? ¿Al perfume de hoy día del pastor? Olía a sangre, a carne quemada, a estiércol. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Son cuestiones de interpretación. Esto no es un altar, esto se llama una plataforma, un lugar desde donde yo pueda tener una mejor visual de ustedes. Pero el lugar santo aquí no es esto, es usted y soy yo. Porque es ahí donde mora el Señor. Y eso es lo que debemos nosotros tener bien claro. Que a Dios lo que le importa es tu vida como la mía. A Dios no le importa el lugar. Aquí el anticristo después, cuando Dios lleve su iglesia, aquí vendrá a colocar hasta una taberna. ¿Qué voy a saber yo? ¿Quién va a reclamar esto? Nadie. Que el anticristo que haga lo que quiera. Porque el Señor se lleva lo realmente valioso. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Éxodo 12:16. Ahí les estoy dando los textos de lo que acabé de decir. El primer día habrá santa convocación. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Amén. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada uno haya de comer. Lo único que podía librarlo, lo que cada uno fuera a comer. Del resto, era dedicado a Dios. Amén. Amén. Éxodo 16:23. Para los que están tomando citas, Él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre, guardarlo para mañana. Santo día de reposo para Jehová. Éxodo 29:31. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne
en lugar santo. Amén. Esto es como para mencionar unas poquitas citas en cuanto a lo que hace referencia al lugar santo. En este y en otros casos el término no entraña ningún tipo de atributo ético, sino principalmente consagración al Señor. Amén. No es porque esa tierra era mejor, era especial, era de otro material diferente. No, no son cuestiones éticas, simplemente por el hecho de que pertenecía a Dios. Amén. Amén. Y en consecuencia, en su momento, por la particularidad que tenía, era apartada de la esfera común. Amén. Y debemos tener claro, hermanos, que es Dios quien provoca esta separación. Gloria a Dios. Todas las palabras vinieron de Dios. Amén. Amén. Es Dios quien provoca esta separación y así transmite la santidad que entraña realmente una separación. Amén. Amén. Entonces, esta separación tiene dos tópicos: negativo y positivo. Amén. Negativo, ¿por qué? Porque se le separó de los otros días de la semana. Aunque era un día como cualquiera, ya no era un día como cualquiera. ¿Amén? Amén. Y en lo positivo, porque ahora estaba al servicio de Dios. Amén. Amén. Entonces nosotros también tenemos que mirar en el aspecto de nosotros como personas, que también esta santificación implica aplicaciones negativas y positivas. Digamos negativas, ¿en qué aspecto? Le decía ayer a la hermana cuando estaba dando de doctrina, a la hermana, decía, mire, cuando uno sale de paseo, va uno a compartir con la familia, y todos tenemos familia de pronto inconversa, y uno quiere ir a otro lugar donde vive familia. A veces uno llega allá y lo primero que dice, por acá donde queda la iglesia. Amén. Porque uno llega donde la familia y están pensando en el rumbonón, están pensando en el trago, están pensando en la música para la parranda, y uno se siente como el burro entre las patas. ¿Qué termina uno qué haciendo? Separándose de la familia y yendo a buscar familia en Cristo. Entonces observe que sí tiene implicaciones negativas. Ya el que está en el trabajo, el compañero de trabajo, que mire que vamos a celebrar en tal día, que no sé qué, que sí sé cuándo. Qué pena. Aunque sea mi compañero de trabajo, no estoy allá. Porque no soy del mismo pensamiento ni de la misma corriente. Porque he sido separado. Amén. Amén. Entonces, eso es una parte, implicación negativa, pero está la positiva. Es que soy un hijo de Dios. Amén. Es que soy un templo del Espíritu Santo. Es que la presencia de Dios vive en mí y yo tengo que conservarme puro para mi Dios. Entonces, igualmente implicaba en lo que tiene que ver con lo que Dios hacía. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que entonces tenemos que mirar que en su momento, por lo menos la tierra que le dijo el Señor, esta tierra es tierra santa, porque en ese momento ahí estaba la presencia de Dios y había una revelación de Dios para Moisés. Amén. De la misma manera, Dios separó al pueblo de Israel, separándola de las demás naciones, pactando con ellos, porque Él quería proporcionarle a ese pueblo una ley divina, una ley que viniera de lo alto, la constitución de constituciones, que en eso se constituyó la ley del Señor. Y esa constitución de constituciones que era la ley, que no son simplemente 10 mandamientos, sino 10 mandamientos, pero con 628 o algo así, decretos que implican la constitución de la ley,
para que ese pueblo fuera un pueblo totalmente diferente al pensamiento de todas las demás naciones paganas. Y quería Dios que con ese conocimiento fueran capaces de impactar el mundo entero. Pero ellos se olvidaron del propósito de Dios y se unieron, hicieron alianzas con los pueblos paganos. Y Dios tuvo que reprenderlos y castigarlos por eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, de esa manera, a través de ese conocimiento, Dios quería que ellos impactaran al mundo tanto moralmente como éticamente. Amén. Y de esa manera podía influenciar el mundo entero. Amén. Gloria al nombre del Señor. En consecuencia, se reconoce que la santidad pertenece a lo que ha sido elegido y apartado por Dios, dándosele a la vez un carácter que se ajusta a las leyes de Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que lo que tenemos que mirar aquí de la santidad es que la santidad aquí no es tanto de lo que tú, hermano y hermana, tengas que ver con tu Creador, ¿me? Sino de lo que del Creador viene para nosotros. Amén. No es lo que tú hagas, tu esfuerzo, lo que va a producir una separación de las cosas del mundo y acercarnos hacia Dios. No es eso. Porque a veces el creyente piensa que, y recuerden que yo les dije hace un momento en la enseñanza del camino hacia la felicidad, que lo que usted cree afecta su conducta y afecta su destino eterno. Es importante que cambiemos algunos mitos. Es que a veces creemos que nosotros no somos salvos, que la santidad es algo que es inalcanzable. ¿Sí me hago entender? Amén. Porque cuando uno piensa que es uno el que logra la santidad, humanamente hablando, y entonces tú, afortunadamente ya hoy en día, gracias a Dios, no se escucha mucho, pero todavía hay, donde usted se sube a un bus, música por todo lado. Y de ese reggaetón que es tremendo, ¿no? Y usted se sube. ¿Qué es lo que entra por sus oídos? Inconscientemente, hermano, inconscientemente, humano soy, hasta de pronto. Usted sabe que nosotros somos rítmicos. Sí, Señor. Si usted no cree que es rítmico y que a Dios le gusta la música, ponga su oído en el corazón de alguien y verá cómo ahí está una musiquita ahí sonando. Somos rítmicos. Entonces uno termina por allí hasta moviendo los dedos, hasta moviendo los pies, y usted cuando reacciona dice, poder en Jesús, pero yo qué hago moviendo mis pies a esta música diabólica. Ya con eso nomás dice, no, bendito, ya como que voy más para abajo que para arriba. ¿Sí me hago entender? Porque nosotros pensamos que nosotros la separación es de lo que yo logre, con esfuerzo, con sacrificio, separarme. Y por eso algunos piensan que es difícil lograr llegar al cielo. Pero no es eso lo que Dios quiere mostrarte y mostrarnos. Es que es el Espíritu Santo quien santifica. Es que no es lo que tú hagas, es lo que Dios hace a favor de nosotros. Es lo que Dios está haciendo. Amén. Es la santidad de Dios la que pone de manifiesto esa vida de separación. Es la santidad de Dios la que nos separa.
Es que en la medida en que nosotros buscamos a Dios, es que en la medida en que nosotros nos metemos en Dios, nos separamos solitos. Es más, es tan sencillo como esto, que el día en que tú entregaste tu vida al Señor y te arrepentiste, ya el Señor te puso ahí. Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Si quieres verlo gráficamente, me devuelvo un poquitico atrás. Mira dónde está el mundo perdido y mira dónde estás. Démonos cuenta cuán lejos estamos ya. Estamos más arriba que abajo. Es porque ahí donde Dios nos ha puesto por su gracia. Gloria al nombre del Señor. Es porque ahí es donde el Señor quiere que usted y yo estemos. Gloria al Señor Jesucristo. La santidad pertenece a Dios. Es divina. Y sin ella no sería Dios. Es por eso que la palabra del Señor nos dice en 1 Samuel 2:2: no hay santo como Jehová. Cuando decimos que Él es santísimo, es porque Él es 3 veces santo. Y 3 veces santo es perfección de santidad en Él. Amén. Así que la cualidad ética de la santidad es el aspecto que más comúnmente aflora en esta palabra cuando se aplica a Dios. Así que entonces, en este orden de ideas, la santidad de Cristo es tanto la norma para el cristiano como la garantía para el cristiano. Amén. Nuestro ejemplo debe ser Cristo. Es nuestra norma y es nuestra garantía. Amén. Yo pregunto, ¿el Señor se enojó? ¿Y dónde está Él? ¿Será que uno con enojarse no puede enojarse? El Señor se cansó. ¿Será que uno no se puede cansar también? Ahí está nuestro ejemplo, tanto moral como nuestra garantía. Tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sí pecado. Y en la medida en que nosotros nos conservemos en ese modelo, allá vamos a estar. Amén. ¿Está claro? Gloria al nombre del Señor. Esto es apenas la introducción. Así que el sentido básico de la raíz hebrea indica, en cuanto a lo que tiene que ver con la santidad, separación, o se indica en 2 formas. La santidad se especifica en 2 formas. La primera, colocar aparte. Lo que estaba hablando de separación. Amén. Raíz hebrea de santidad significa colocar aparte. Amén. Así que podemos mirar aquí la referencia a la santidad o la santificación en función de una posesión, de un estado, de una relación, donde las palabras se traducen como cortado, separado, apartado para uso exclusivo, dedicado, consagrado, considerado sagrado o santo, en contraste con lo común, con lo profano y con lo secular. Amén. Entonces, este término de santificar, cuando estamos definiendo la palabra santificar, entonces tenemos que mirar que el primer aspecto es colocar aparte. Amén. Colocar aparte. Que allí muestra un estado, una posición, una relación. Amén.
De ahí que nos ubica a cada uno de nosotros en un sitio totalmente diferente al que antes estábamos sin Cristo. Amén. Amén. Hasta ahí claro. Y eso nos coloca y marca una diferencia entre lo que es común. Amén. ¿Qué diferencia puede haber entre un hogar cristiano y un hogar de afuera? La relación. ¿Ustedes qué creen? ¿Que allá afuera hay hogares donde reine el amor, la armonía, la comprensión? Difícil. Uno ha visto hogares que son un par de viejitos. El otro día yo estaba aquí mirando, pasaron aquí un par de ancianitos, hasta aquí vecinos. La señora enfermita y el señor ahí pasa y al ladito de ella. Otro lo llevan de la manito. 40, 50, 60 años viviendo juntos. ¿Y por qué están juntos? Ah, bueno. Pero ¿qué marca la diferencia entre tu hogar y ese hogar? Hay una diferencia entre lo santo y lo común. Común. Pero hay otros hogares donde no reina esa armonía, donde tal vez la mujer está ahí aguantando, está porque si se va, el hombre la... Entonces está ahí simplemente por temor. Entonces ese no es un hogar como tal, donde reine la armonía, sino estáis por miedo. Sí, Señor. Un hogar donde hay abuso, donde hay maltrato, donde hay violencia intrafamiliar. Entonces ya tenemos que marcar la diferencia entre lo santo y lo profano. Porque aunque tengan matrimonio, sea matrimonio, no es un matrimonio según los parámetros normales, sino que se salió de lo normal. ¿O usted cree que cuando Dios creó el matrimonio, lo creó para que haya violencia intrafamiliar? Se salieron de lo común para pasar a lo profano, porque ya lo están transgrediendo. Mire cómo marquemos la diferencia para que usted tenga claro. Amén. Pero si usted ve allá afuera hay hogares donde hay armonía, donde se tratan con qué respeto, con qué amor. No tienen el conocimiento de Dios, pero viven un matrimonio conforme Dios lo estableció. Pero cuando se transgrede eso, entonces deja de ser común para ser profano. ¿Sí me hago entender? Entonces uno sí tiene que marcar la diferencia entre lo que... ¿Y qué decimos de ahí lo secular, que viene siendo ya lo que hoy en día están diciendo por allá en las leyes? Matrimonios entre hombres, mujeres y mujeres y hombres con hombres. Eso ya... Ni existe la palabra ni siquiera matrimonio ya. Eso es una unión. Una unión de hombres. Un matrimonio es una palabra vetada para eso. Amén. Pero es lo que la sociedad moderna trata de ver. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Que usted, su hogar, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, marca la diferencia. Porque ahí está el temor de Dios, mientras lo común no le está, y en lo profano está transgrediendo la ley divina, y en lo secular sin menos está por ahí el Señor. Eso ya es el fondo del pozo. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta, colocar aparte. Y Dios nos ha colocado aparte. Amén. Segundo aspecto, brillo. Así que entonces en este aspecto te hace que referencia a aquellos usos que se relacionan con la condición, el estado o el proceso. En el Nuevo Testamento lleva la idea de una transformación interior que se efectúa gradualmente, dando como resultado la pureza,
la rectitud moral, los pensamientos santos y espirituales que se expresan en una vida externa de bondad y piedad. La exhortación de Dios de sed santos porque yo soy santo requería entonces una respuesta moral y espiritual del pueblo, reflejo de las excelencias morales divinas de justicia, pureza, un odio al mal moral, preocupación amorosa por el bienestar de otros en obediencia a su voluntad, porque el Santo de Israel estaba activamente dedicado a promover el bien de su pueblo. Así que en esta segunda parte del brillo hace referencia a la vida que debe vivir el cristiano cuando el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. El apóstol Pablo dice: en la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo, cuando le escribe a los filipenses. Entonces, en este orden de ideas, santificar es hacer que la persona brille. Amén. Brille. Y en ese orden de ideas, hermanos, Dios nos ha puesto a brillar. Amén. Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Amén. Entonces, de acuerdo a la santidad de Dios, que es trascendente como inmanente, permanece en él, la vida del cristiano también debe caracterizarse por lo mismo. Amén. Una santidad trascendente. Y amén. Nosotros no podemos ser de que nosotros somos santos un día y los 364 días del año. No, no. Una santidad trascendente, porque esa es la que nos llevará a permanecer con el Señor por los siglos de los siglos. Santidad trascendente y santidad inmanente, que debe ser algo innato, algo que surja del creyente, y surge simple y sencillamente porque Dios nos ha apartado para él. Deuteronomio capítulo 4 verso 7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Aleluya. ¿Qué pueblo, qué organización tiene un Dios tan cercano como lo tenemos usted y yo aquí en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Que Él está aquí con nosotros. Y aunque vengamos, como decía la hermana, con problemas, con dificultades, con enfermedades, aquí salimos renovados en Él. Renovados en Él, con nuevas fuerzas. Gloria al Señor. Por eso el salmista decía ya en el Salmo 73 y el verso 28: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Gloria al nombre del Señor. Y de acuerdo a lo que decía hace un momento, de que el Señor es nuestro ejemplo tanto moral, amén, como ético, como de respuesta y de respaldo a nosotros. Hebreos 2:17, hablando de la manifestación del Señor en carne, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Amén. Así que entonces la epístola de los Hebreos establece un puente entre los santificados, externo e interno de la santificación.
mediante su sacrificio Cristo santifica a sus hermanos. No solo en el sentido de apartarlos, sino también en el de dotarlos para el culto y el servicio a Dios. Esto lo logra haciendo propiciación por los pecados de los mismos y limpiando sus conciencias de obras muertas. Amén. O sea que a través del sacrificio de Cristo nosotros obtuvimos un camino de entrada al cielo. Amén. Un camino de entrada al lugar santísimo. Amén. Todo porque Él, en la condición de humano, tomó el lugar como si fuera nuestro hermano, pariente cercano, amén, en la misma naturaleza, en la misma condición humana, para redimirnos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hebreos capítulo 9, versos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,